El curso de milagros es, digamos, una filosofía de vida. Muchas veces si compramos el libro, si escuchamos a alguien, nos puede decir, sí, pero el curso de milagros habla de Dios, habla de Espíritu Santo, es como si fuese una religión. No, el curso de milagros no es una religión, es una forma de vida, aunque pueda utilizar temporalmente o utiliza unos conceptos relativos a lo que sería la Iglesia Católica, pero no trata de esto, sino trata de conceptos extremadamente profundos que aparecen y existen en muchas filosofías de vida. Así que no tenemos que tener ningún rechazo a los términos utilizados, porque aquí no estamos para hablar de religión, sino para mejorar nuestras vidas. Y esto es un concepto extraordinario a empezar a aplicar. ¿Cómo? Cambiando nuestra percepción de la vida, comprendiendo, y esto es uno de los pasos más importantes, comprendiendo que el mundo externo, y esto también lo ha demostrado la física cuántica, no es tal como lo vemos nosotros. Es decir, no hay un mundo externo que percibimos a través de nuestros sentidos, sino que el mundo externo se crea en base a la energía de pensamientos, de emociones, por lo cual, de una manera interesante, las personas y las situaciones que aparecen en nuestra vida eh, existen ahí simplemente porque de una forma u otra, en función de nuestra energía, en función de nuestras experiencias, en función de todos los patrones de desarrollo humano, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos heredado en nuestra vida, lo que hacemos es atraer circunstancias para aprender algo y para conocernos en profundidad. La ley de la percepción habla de que si tengo una persona delante y algo me molesta en lo que está diciendo, y eso lo decía también Buda, no solamente el curso de milagros, posiblemente esta persona me hable de algún elemento que sea necesario cambiar en mí. Es decir, cualquier molestia que se produzca dentro de nosotras mismas en un momento dado proviene de la existencia de una experiencia de dolor que hemos vivido en nuestro pasado y que se ha guardado un resentimiento o algún elemento de juicio que necesita una transformación. Una transformación no para justificar, os voy a pedir si es posible, voy a silenciar los micros al entrar, de manera que no interfiera con la grabación. Vale, entonces simplemente un segundo y enseguida retomamos. Perfecto. De esa manera empezamos a hacer, digamos, las fuerzas que dominamos nuestra vida, porque nuestro estado de ánimo, nuestro estado de equilibrio y nuestro estado de fortaleza interior no va a depender de los demás, sino que vamos a tener la capacidad y la autoridad y la posibilidad de modificar nuestra mente independientemente de lo que pase fuera de nosotras. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, si algún amigo o amiga te critica o habla en contra de ti de alguna forma, en lugar de tomarlo como un ataque, ¿cómo sería poder comprender que existe una oportunidad de hacerte una pregunta? Y esa pregunta puede ser, ¿qué inseguridades mías está activando esta situación? Si te sientes molesta ante una crítica, puede ser que a nivel inconsciente, tal y como lo dicen las corrientes espirituales, puede ser que sin darte cuenta a nivel automático, tú de hecho en tu inconsciente crees que lo que la persona te está comentando es correcto o tiene importancia para ti. Y ahí también voy a abrir otra caja interesante, una cajita de Pandora, y es el valor que tú tienes no depende de la opinión de las personas que están a nuestro alrededor. No depende de la opinión de los demás. Tu valor es intrínseco. Tu valor no está expresado a través de la perspectiva y de la percepción de los demás. ¿Por qué? Porque el ser humano no interpreta una situación de la misma manera. Lo interpretamos a través de nuestras experiencias. Podemos tener tendencia a tener algunos miedos, algunos rechazos, e interpretamos estas situaciones en base a estos miedos, a esas experiencias o a estos rechazos.
Y no todos lo vemos ni contamos la misma situación vista por dos personas, se cuenta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una información existente en nuestro interior totalmente diferente. ¿Qué nos puede aportar una situación de crítica externa? Nos puede aportar a que desde la humildad podamos entrar en nuestro interior y preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿De qué manera me refleja a mí? A lo mejor en mi interior, sin darme cuenta, si alguien me critica externamente y esto me molesta, es posible que mis palabras o mis criterios que tengo contra mí misma sean casi los mismos. Simplemente el otro es un apoyo, una ayuda. En lugar de enfadarnos por la manera en la cual se expresa y expresa su opinión frente a nosotras, lo más importante es dar la vuelta a la tortilla y decir, ¿qué tal si en lugar de enfadarme me doy cuenta de que el otro me ve en función de sus propias valoraciones y percepciones, no me ve a mí? Porque esas mentalidades que tenemos, estas experiencias y todas las emociones que aguardamos en nuestro interior, vividas en el pasado, y las experiencias del momento presente, la experiencia del momento presente, nos hace que tengamos en nuestro interior un tipo de interpretación de las situaciones y de las personas. Así que desde la humildad decimos, el otro no me ve a mí, el otro se ve a sí mismo, porque única y exclusivamente puede ver a través de la información experimentada y vivida. Por lo cual, primero sería entrar en esta humildad y preguntar, si me molesta una crítica, voy a preguntarme, a ver, no puede ser que a lo mejor soy demasiado exigente conmigo misma en algunas ocasiones y cambiar de esta manera nuestra percepción, en lugar de verla como un ataque que me puede llevar a un sufrimiento, empezar a sentir paz ante esta situación y tomar acción. La primera acción es dejar de criticar tanto, porque la crítica en esencia no es una ayuda. La crítica en esencia es un arma de ataque contra uno mismo. Ya sabemos que para mejorar no es necesario criticarse o sentirse culpable de la manera en la cual se realizan algunas cosas en nuestra vida. La crítica es, digamos, una función del ego, de nuestra parte de sombra, de aquellos elementos. Muchos me preguntan, ¿y qué es el ego? ¿Qué es la sombra? Todas aquellas partes de pensamiento, emociones que hemos experimentado y que nos llevan al sufrimiento, todo ese bagaje de información que me hace salir de la paz. Por lo cual, muy importante en este proceso de sanación y de transformación es perdonar al otro. ¿Por qué perdonar? No de punto de vista de asentir, de confirmar que los hechos son buenos, porque los hechos, claro, han provocado un dolor, sino más bien comprender que el otro tiene, al igual que cada uno de nosotros, su propia historia, que cada uno de nosotros está viviendo desde su nivel de conciencia, que el perdón es la clave de la felicidad. El perdón no significa considerar que los hechos son correctos, sino significa la propia liberación tuya. Es un regalo que te estás haciendo porque, por ejemplo, si has tenido un malentendido con alguien, y creo que todas nosotras lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida, cuando perdonamos este malentendido, en lugar de aferrarnos al rencor, podemos sentir un alivio profundo y liberar una energía negativa. Bienvenidas a todas las últimas incorporaciones dentro de nuestro grupo. Gracias por escribir por el chat. Hemos empezado a comentar algunas cosas al principio y seguimos este hilo. Vais a tener la grabación de la sesión, así que si te has perdido la parte inicial, seguramente que podrás recuperarlo más tarde. Así que si tenemos un malentendido con alguien, lo único es que voy a pediros, sí, silenciar los micros, si es posible, para que no tengamos mucho ruido. Muy bien, gracias. Así que cuando hemos tenido un malentendido con alguien, cuando lo perdonamos, en lugar de aferrarnos a ese rencor, podemos sentir un alivio profundo.
y liberar esta energía negativa. Lo mismo pasa con el proceso de perdón en general, porque te liberas a ti misma de la carga de la emoción negativa que existe detrás de este rechazo hacia la persona, porque cuando tú piensas en la persona, tu estado emocional no es un estado de paz cuando no se ha realizado un perdón profundo. Esa pérdida de paz te corresponde. Y aunque no te des cuenta y pienses en otra cosa y temporalmente te olvides de la emoción que llevas dentro, sin embargo, esta emoción no está solucionada. Existe en tu bagaje de información. Y como la ley de la resonancia y la ley de la física cuántica, las leyes de la física cuántica, esa emoción existente en ti va a traer situaciones y personas para que recuerdes que existe algo pendiente de trascender en ti, de liberar. No es un castigo que muchas veces repetimos historias, sino es una forma en la cual se nos llama la atención para volver y prestar nuestra atención, poner nuestra concentración en lo que está pasando y empezar a aprender de la circunstancia que estamos repitiendo. Por ejemplo, cuando dices, es que me he encontrado con una persona que me ha parecido su actuación muy injusta y dentro de 2 meses te encuentras con otra persona y hablas de una actuación también injusta y resulta que este juicio que emitimos hacia el exterior queda con nosotros, la emoción negativa queda con nosotros. Y si molesta esta emoción negativa, lo más importante es preguntarnos si se trata de una injusticia, comprender que lo que percibimos externamente y nos duele tiene que ver con una parte, en este ejemplo que he dado, de injusticia propia. ¿Cómo se realiza la transformación y este perdón y el cambio? Pues se realiza cuando nos damos cuenta desde la humildad que posiblemente en algunos momentos también hemos sido nosotros injustos. Cuando entramos en esta percepción, en esta, digamos, en ese análisis interno, en esa comprensión de uno mismo, nos damos cuenta de cómo voy a enfadarme con alguien externo cuando yo posiblemente hago lo mismo. Así que automáticamente en este grado de humildad interno en el cual intentamos eh, proceder a una comprensión de la situación, lo que podemos hacer es perdono al otro por lo que está haciendo y el acto siguiente es de empiezo a poder sentir que me muevo hacia una dirección en la cual aprenderé a no ser injusta. Y ese es el paso más agradable porque la transformación no trata de cambiar lo externo. La transformación no implica que el mundo se tiene que rediseñar de otra forma para que yo esté bien. No, la verdadera transformación empieza cuando comprendo que si algo me molesta en el exterior, de una forma u otra existe una resonancia en mi interior donde yo puedo actuar de manera diferente. Por ejemplo, injusticia externa, he de empezar a ser muy justa. Incluso muchas veces decimos, ¿cuándo? ¿Qué podría ser un símbolo de injusticia? Cuando una persona es demasiado exigente consigo misma, cuando una persona exige un nivel extraordinario de perfeccionismo en su vida, cuando entonces podemos ver hay una injusticia porque de alguna forma siempre nos llevamos al extremo o puede haber una sensación de estar descontenta con una misma. Y esto no es una forma justa o aceptable por el ser. Podemos cambiar, sí, podemos observar los elementos que exigen una mejoría en nuestra vida, sí, pero la emoción que ha de acompañar esta corrección tiene que ser siempre de paz. Cuando hablamos de la injusticia, la emoción que acompaña normalmente una injusticia no es una emoción de la paz. Por lo cual, la pregunta que muchos me hacen y me dicen, pero ¿cómo podemos perdonar algo imperdonable? Es una oportunidad interesante de abrirnos a una perspectiva diferente del curso de milagros hacia el perdón, diferente a lo que sería, digamos, el concepto tradicional del perdón. Así que propongo una visión diferente. El curso de milagros nos enseña
que el perdón no es algo que hacemos por el otro, sino por nosotros mismos. Perdón reconoce que lo que has pensado sobre la otra persona en realidad nunca ocurrió. Es como para saber exactamente si he perdonado totalmente a la persona y no voy a repetir en este caso historias de dolor de este tipo o de esta índole, es cuando siento la situación o estaría delante de la misma persona y mi estado anímico o mi estado emocional fuera como si nada de lo que me ha molestado hubiera pasado. Este es el estado correcto de poder comprender, sentir si un perdón es profundo y se ha realizado por completo. ¿Y cómo podemos aplicar esto a lo que nos parece imperdonable? Primero nos tenemos que desidentificar del dolor, porque cuando algo se siente imperdonable, es porque hemos interpretado que el acto es como una amenaza en contra de nuestra felicidad, en contra de nuestra identidad o valor personal. Así que más allá de esta identidad vulnerable, porque no somos vulnerables en esencia, aparece algo diferente. Un ejemplo para que lo entendamos. Si alguien te ha traicionado en nuestro concepto o lenguaje diario, en lugar de perpetuar el dolor pensando en lo que te ha hecho y recordando este acto una y otra vez, porque mantener la situación en la mente le da energía y lo promueve en el futuro, lo perpetúa en el futuro. Entonces, entender que podríamos practicar con esta persona y en lugar de verlo como un enemigo, preguntarnos si a veces no nos traicionamos a nosotros mismos. Y un ejemplo de traición podría ser cuando no somos coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. Cuando tenemos miedo de decir aquello que pensamos, al final nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y esas son formas muy sutiles de comprender dónde se tiene que aplicar la corrección interna para que el mundo externo sea diferente, para que las situaciones de vida empiecen a organizarse de otra manera diferente, para que la actuación de las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos afecte tanto. Y eso no excusa la acción, como hemos dicho al principio, pero entender que nos libera del peso emocional que lleva esta historia. Entender que el otro está atrapado en sus propios miedos. La persona que hace daño, la persona que puede atacar, la persona que puede traicionar es porque tiene una herida de traición. Y ahora os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué perdonar a alguien quien hace daño? Pues una persona que hace daño o que ataca o que puede herir en un momento dado es una persona que en su interior tiene una herida. Una persona que está equilibrada, sana, en paz, que está desprendiendo amor hacia los demás, no puede herir, porque herir al otro proviene de la existencia de un dolor interno que es tan grande que necesita expresarse hacia afuera y de alguna forma multiplicarse a través de realizar algún daño a través de a través de esta actuación. Por lo cual, entender que la persona que hace daño es una persona herida. Veo que hay algunas personas, sí, ahora sí. Entonces, comprender que el que hace daño es una persona que tiene una herida a nivel mental y emocional, ha tenido una experiencia negativa y el dolor que lleva en su interior es tan grande que la única forma de actuar no es desde la compasión y el amor hacia los demás, sino expresa este dolor y este, digamos, veneno que lleva dentro a través de una actuación dañina. ¿Cómo se puede solucionar todo esto y ayudar incluso al otro? No reaccionando mal ante, ante esta situación. Os voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un animalito herido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un gato, ¿no? Si un gato está herido e intentas acercarte por el dolor, muchas veces cuando lo coges, el gato intenta arañarte, ¿vale? Intenta realmente hacerte daño sin querer, porque teóricamente el gato te ama, no quiere hacerte daño, pero tiene una herida y sin querer te está arañando.
Lo mismo pasa en nuestras situaciones. Las personas que tienen heridas son las únicas personas que pueden herir. Y ahora mi pregunta viene de la siguiente forma. Si yo veo que alguien está herido físicamente, nunca le podríamos hacer daño físico, ¿verdad? Porque dices, no, si está herido, vamos a ver cómo le puedo ayudar para que esté mejor. Esta es la actitud que deberíamos desarrollar en nosotros mismos cuando comprendemos que la persona que produce daño, de hecho, es una persona que tiene una gran herida en su interior. Comprender que la manera en la cual podemos sanarnos a nosotros mismos y aportar a los demás es, en lugar de reaccionar, en lugar de dejarnos arrastrados por a lo mejor una emoción negativa o una reacción negativa en contra de esta actuación, mantener la paz. En este entrenamiento al cual yo siempre acompaño y ayudo e invito es cómo sería aguardar la paz en estos momentos en lugar de atacar, comprendiendo que el otro no lo hace porque conscientemente quiere hacer esto, sino porque desde su subconsciente aparece a la superficie una gran herida. Esa es la verdadera compasión de atender a los demás en lugar de reaccionar ante sus propias acciones. La reacción del otro, que antiguamente podría hacerte daño, no es otra cosa más que una respuesta de su propia herida y no tiene nada que ver contigo o muy poco que ver contigo. ¿Cuándo tiene que ver algo contigo? Cuando estás teniendo un dolor ante su propia reacción, y ahí es donde recogemos nuestro poder y empezamos a desmenuzar un poquito las situaciones de nuestra vida para ver en qué situaciones o qué me refleja de mí mismo, mí misma, esta situación y este dolor interno. Entender que entonces el perdón es una liberación propia y que perdonando desmantelamos esa cadena emocional que antiguamente te llevaba al sufrimiento y al mantener las situaciones del pasado y la repetición de situaciones. Pero es como todo, es un entrenamiento. El curso de milagros como libro es un libro estructurado para poder hacerlo durante un año. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué tan largo tiempo? Porque conocemos que hay momentos en los cuales tomamos conciencia y transformamos enseguida, pero hay también muros bastante gruesos de nuestro ego, de nuestra parte de sufrimiento, de nuestras experiencias, que se han, digamos, consolidado a lo largo del tiempo y que necesitan un tiempo más largo para deshacerse y caer. Así que cuando entendemos esta y cuando empezamos a integrar en nuestra vida, en este entrenamiento, en nuestras prácticas diarias, todas estas situaciones y todos estos cambios, nuestra vida empieza a estructurarse de otra manera. Imagina que te estás, por ejemplo, aferrando a una injusticia que te ha pasado. Mantener este resentimiento en ti es como beber veneno porque a ti te duele y esperar que la situación cambie o que el otro sufra, porque muchas veces tenemos, cuando estamos en mucho dolor, incluso necesitaríamos sacar este sufrimiento de alguna forma de nuestro interior. Por eso, en muchas ocasiones las personas sienten la necesidad de hablar de su propio dolor, porque se sienten después más aliviadas. Pero esto no es una forma de transmutar el dolor, sino la forma de transmutar el dolor es entrenándonos a liberar y a abrazar estas emociones, quedándonos con las emociones y sabiendo que detrás de la emoción, cuando la atiendo, cuando le doy su espacio, cuando en lugar de huir de ella, la recibo y la acepto como parte de mi experiencia actual, entonces la emoción empieza a liberarse, a transformarse y vuelves a tu estado natural que dice el curso, que es de paz. De hecho, ni yo ni nadie os puede enseñar la paz, ni nos puede dar el poder porque ya lo tenéis. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos a través de un entrenamiento continuo las capas de creencias limitantes o de algún sufrimiento que nos ha llevado a tapar esta parte de amor interno, esta parte de paz y esta parte de poder interior, porque a veces tenemos ideas de que somos pequeñas o somos inferiores o nos comparamos con los demás. Y esto viene de una programación de una autoestima, digamos, que puede tener bastante mejorías. Así que
Lo más importante es el perdón, comprender el perdón como una liberación propia y que te estás mereciendo esta posibilidad de vivir sin este peso a lo largo de tu vida. Prácticamente ya sabemos que cualquier error puede ser corregido. Una vez que podamos cometer algún error y sabemos que hemos aprendido muchísimo a través de nuestros errores en la vida y al final la humanidad ha evolucionado a través de los errores. ¿Cuántas veces nos han hecho descubrimientos científicos porque se ha cometido algún error y por error hemos descubierto algo? O un ejemplo incluso más clásico, más típico, en la cocina. ¿Cuántas veces no te has equivocado de receta y te ha salido otra cosa diferente y dices, wow, menos mal que me he equivocado porque mira, no tenía esto, 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 he puesto otros ingredientes, pero me salió un pastel excelente. Así que de los errores evolucionamos y muchas veces a través de los errores el salto cuántico de tu conciencia es mucho mayor que cuando estamos en una vida llana, digamos. Y eso no significa pedir que las situaciones en nuestra vida sean de dificultad, porque al final la vida nos va a traer las personas y las circunstancias que necesitamos para una perfecta evolución. Ahora bien, entendamos que las personas que producen o nos hacen sentirnos mal en algún momento dado, no es porque interiormente serían seres malos, sino porque tienen una mente confusa, confundida, temerosa, tienen un problema, como hemos dicho, una herida. Así que aplicando esta idea, lo imperdonable puede transformarse en algo perdonable, comprendiendo, y ahora transmito una idea que también existe en el curso. Si tú fueras esta persona que en un momento dado te ha hecho daño, con su experiencia, con su educación, con su herencia de creencias, con su vida experimentada, hubieras actuado de la misma manera. Desde esa comprensión podemos desarrollar un nivel muy profundo de compasión por los demás. No significa no hablar de nuestros valores, de compartir con los otros para que ellos puedan corregir sus actuaciones. Pero cuando hablamos, lo importante es desde dónde hablo. ¿Cuál es la energía que acompaña las palabras que estoy diciendo? Si las palabras están acompañadas por una energía de reproche, de sufrimiento, de dolor, entonces esto es lo que va a recibir la persona en sí y no va a corregir su propia actuación porque va a ponerse a la defensiva. Entonces, siempre que queremos ayudar a los demás dando nuestra opinión sobre los valores, sobre lo que consideramos que ha sido importante para nosotras, sobre las cosas que nos han aportado a nosotras y nos han ayudado y queremos dar un consejo, lo más importante es no reprocharle la manera en la cual está actuando o haciendo las cosas, sino diciéndole desde la paz, mira, yo he aplicado en esta situación esta idea y de esta manera he podido salir, de esta manera he podido sanar y he tenido menor resentimiento o situaciones complicadas en la vida. Por lo cual, reconocer tus proyecciones es muy importante. Como decíamos al principio, nuestro subconsciente y nuestro ego no nos va a dejar reconocer por qué una persona nos hace algo y nos duele. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, una persona tiene un comportamiento egoísta, posiblemente en muchas situaciones vas a decir, pero yo soy una persona muy generosa, no entiendo y no veo ningún aspecto de egoísmo en mí para hablar del reconocimiento de las percepciones. Lo que me molesta en el otro tiene que ver con algo que existe en mi interior. Pero a lo mejor te das cuenta de que en algunos momentos puedes ser egoísta contigo misma, puedes limitarte tu deseo de disfrutar de la vida porque te estás dando demasiado a los demás. Es otro ejemplo. Una persona muy generosa puede darse a ella misma muchísimo a los demás y olvidarse de ella misma. Entonces hay muchas formas y fórmulas. Cuando empezamos a comprender el por qué me puede molestar una actitud externa y empiezo a realizar una corrección en mi propio comportamiento, entonces estoy aplicando realmente la idea que Mahatma Gandhi hablaba y era el cambio comienza con uno mismo.
Y verás que cuando, en este ejemplo, por ejemplo, el tema de egoísmo, cuando tú empiezas a darte el permiso de mimarte de vez en cuando, de darte tiempo de atender tus necesidades y escucharte a ti misma, entonces el mundo externo tendrá otro comportamiento hacia ti. ¿Por qué? ¿Por qué esto es verídico y verdadero? Porque ya la física cuántica ha demostrado que no hay un mundo externo en sí inamovible, sino que el mundo externo es una consecuencia de la información que llevamos dentro y ya sabemos que las emociones y los pensamientos son siempre creativos, siempre están manifestándose en el mundo de la materia. Y no es casualidad que te encuentres con esta persona que te haga sentirte de una manera o de otra, o estáis hablando de una situación o que tú experimentes algunas emociones frente a un grupo de personas o dentro de una actividad. No es casualidad que muchas veces podemos cambiar de trabajo y vemos que nos encontramos con personalidades muy parecidas, aunque hemos cambiado de empresa, de entorno, de grupo, porque de una forma u otra esas personalidades y la manera en la cual los demás actúan con nosotras mismas se debe al hecho de que llevamos una información en nuestro interior y la transformación siempre a través de tu propio entrenamiento empieza desde dentro hacia afuera. ¿Vale? Si me molesta, por ejemplo, la impaciencia de una persona a reconocer la proyección, otro ejemplo, empieza a reflexionar sobre cómo tú mismo misma puedes ser, por ejemplo, impaciente contigo en algunos momentos o simplemente acostumbrados a una sociedad en la cual hacemos clic y todo se soluciona y todo aparece en nuestra vida y todo empieza a fluir en nuestra vida. Entender que a veces la vida también trata de procesos y darnos el permiso de poder transformarnos a través del tiempo. No siempre es necesario, pero a veces lo cogemos como una herramienta de enseñanza. Bueno, yo puedo seguir hablando, pero me encantaría que también hagáis vuestras propias preguntas. Sería estupendo, sería magnífico escucharos a vosotras, daros ahora un espacio para realizar preguntas sobre lo que hemos hablado, si tenéis alguna duda o si pasáis por una situación y me decís, yo no veo la ley del espejo en esta situación, ¿qué podría comprender, qué podría aprender de todo ello? Am, ¿A quién le gustaría empezar o realizar alguna pregunta? Como hemos dicho, hoy es una sesión, Sandra. Perfecto. ¿Puedes activar tu micro? Perfecto. Buenas tardes, Anne. Buenas tardes. Mira, mi pregunta, o bueno, más bien lo que yo te voy a exponer, tiene relación con mi madre, ¿vale? Ujú. Muy importante. Perfecto. Sí, la familia son grandes maestros. Totalmente, ella es mi maestra. Yo Sí. pienso que la tengo perdonada, que con ella he comprendido su vida, he intentado o he sanado o estoy en ello de linajes familiares, he hecho, digamos, un poquito de investigación en nuestra familia, Ujú, pero no consigo que lo que ella dice, pues yo lo vea así. Al final aguanto, que es lo que pasa, hago como esponja, no como filtro, y ujú, al final una vez, otra vez sí, pero no llego al final, siempre hay una relación mala. Llevo 2 años o más, ya he perdido un poco la cuenta de que no me relaciono con ella. ujú. Vale. Sandra, una pregunta. Cuando dices que aguanto, ¿qué cosas necesitaría que me explicaras una cosa descriptiva? Cuando me dice no sé qué, cuando me dice que no tengo paciencia, por ejemplo, y me callo y no digo nada y otra vez me dice no tengo paciencia. ¿Qué es lo que concretamente te dice? Porque la raíz de la ley del espejo es comprender los puntos esenciales, ¿vale? Los puntos concretos que te llevan a tener esta molestia interna. Ahí aparece la ley del espejo. Cuando generalizamos, cuando decimos aguanto, sí, pero no puedo explicarte la ley del espejo hasta que no sepamos exactamente algo en concreto. Si puedes contarlo, ¿qué sería un ejemplo? Si nos puedes dar un ejemplo Bueno, concreto.
quizás fuera de lugar, ¿no? Comentarios como mi hija antes era muy, ¿cómo decir? Una cosa que salió así, ella era muy inteligente, ella pero dejó los estudios porque quería estar para arriba y para abajo con los chicos. Y yo tenía una situación en aquella época en mi casa que entre un padre alcohólico, malos tratos que había habido y demás, yo decía, a ver, eso no es lo que es. Y digamos, era como un ataque hacia mí. Es como lo veo yo en ese momento, en, bueno, mamá, vamos a ver, ¿sabes? Entonces, hay Y cosas cuando, que tú lo aguantas un día, 2 días, pero, o 1000 veces, pero llega un momento en que hay comentarios que tú dices, madre sí, mía. lo comprendo, pero ahora tú ves un juicio de tu madre hacia tu comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Vale, entonces es un juicio y es una injusticia. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú frente a esta situación que pasó hace tiempo? A ver, a día de hoy, El hecho de haberte dejado los estudios, ¿te sientes mal ante esto? a ver, luego lo retomado, hoy en día tengo una carrera, trabajo, digamos, digamos, en el área de igualdad con violencia de género. Gracias a Dios, todo me ha Pero servido. no me has contestado, Sandra. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú ante esta situación que pasó en el pasado? ¿De alguna forma te sientes culpable, ¿vale? De una parte de tu comportamiento en aquel entonces. Pues puede ser que Vale, esa es, ¿vale? Eso es que de alguna forma tampoco te gustó tu comportamiento, no eres orgullosa de cómo actuaste. Y este juicio tuyo contra ti misma se refleja en el dolor del juicio externo de tu madre. claro. El caso es que yo eso pues no lo veo porque había pues Mm. unas circunstancias difíciles en casa que para mí era lo importante porque yo en aquel entonces no dejaba los estudios, ¿vale? Lo sé, Sandra, pero tú ahora tienes una necesidad de justificar, ¿vale? De justificar, oye, yo estaba en una situación que yo no podía hacer otra cosa, ¿vale? Esa necesidad de justificar tu situación habla de que en tu interior no estás muy confortable con lo que has hecho en aquel momento, que después te has sacado los estudios, perfecto, no, pero en aquel momento era lo mejor que tú podías hacer, pero no estás muy contenta. Esta falta de aceptación tuya sobre lo que viviste se refleja externamente en un juicio continuo de tu madre. Ujú, ujú. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual Sandra puede sentirse cómoda, aunque su madre le diga lo que quiera? Porque la idea principal es dejar a los demás que hagan y que digan lo que ellos sienten y pueden según su nivel de conciencia en este momento, pero que esto a nosotras no nos afecte, ¿verdad? Ojalá. Eso es importante. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente Sí. entender que tú en aquel momento no has tenido ninguna culpa de elegir lo que has elegido, Ujú. porque desde tu punto de vista has hecho lo mejor. Sí, Y sí. cuando tú te aceptes plenamente, pero desde la emoción, y para ello, para verificar que no hay ninguna tristeza o rabia contra ti misma en la decisión que tomaste en el pasado, tienes que cerrar los ojos unos minutos y sentir, no ahora, lo puedes hacer tú sola, sentir cómo te caracteriza este momento ahora, cuál es la emoción interna que tú llevas actualmente sobre la situación ocurrida. Si aún sientes un poquito de tristeza, respírala. ¿Qué significa? Siente esa tristeza, permítele que sea en el momento presente y di, no supe hacerlo mejor, es todo perfecto, me perdono por cómo he actuado y libero la culpa, porque en aquel momento yo no supe hacer las cosas de otra manera y lo hice perfecto en función de nuestro nivel de conciencia. Ujú. Sí. Entonces, cuando tú aceptas, cuando tú realmente entras en paz en ese momento, frente a esa situación, liberas la culpabilidad, la situación va a ser muy diferente porque
no va a molestarte la crítica y el juicio de tu madre. Y eso es aplicable a todas las situaciones, porque ahora me has hablado de un elemento entre varios. Me imagino que no es solo este tema, sino que tu madre aplica una crítica en varias ocasiones sobre ti. ¿Es correcto? Vale. Bueno, ella es una constante crítica, por eso digo que ella es en ese aspecto que la entiendo, la comprendo, sé cómo es, digamos que la he aprendido, he desaprendido y he vuelto a aprender. Sí. Y Y, en ello estoy. Por eso me encantaría poder ser ese filtro mm, eh, y verla como a lo mejor como esa persona herida, igual que puedo estar yo o cualquiera, ujú. y que ella no está bien consigo misma y verla como que, bueno, eso no es hacia mí, sino es contra ella. ¿Y Ojalá. cuál es? Lo pondré en práctica. Exacto, esa es una buena idea, Sandra. Y otra cosita, observa cómo te hablas a ti misma, porque cuando has tenido una madre que te ha criticado en muchas ocasiones, es posible que tu conversación interna contigo misma lleve o arrastre parte de estas críticas. Normalmente, cuando hemos vivido muchos años al lado de personas dentro de la familia o dentro del entorno profesional, a veces los jefes pueden reprogramar, pueden programar de una manera u otra, no entro en detalles, nuestro inconsciente, si es una constante, digamos, insistencia sobre críticas, ¿vale? La parte de crítica. Entonces, mira qué te estás diciendo, cuál es tu conversación interna. Y cuando te hables mal, para esta conversación interna. Es como tengo la decisión de elegir. Esa es otra idea interesante del curso de milagros. Yo puedo elegir cómo me hablo, porque mis palabras son consecuencia de alguna programación anterior, pero no me definen en esencia. Ya sabemos Mm, que aquí estamos para empezar a revelar el potencial interno de una dimensión magnífica de paz y de amor que llevamos ya dentro de nosotras mismas. Por lo cual, lo más importante es, deja de creerte las críticas externas, deja de hablarte mal y verás como todas las críticas que te llegan poco a poco no te van a afectar. Pero para eso tiene que haber una constante observación de tu manera de pensar hacia ti misma. ¿De acuerdo? Has silenciado el micro, Sandra, no, ya no te escuchamos. que muchas gracias, porque bueno, lo pondré en práctica. Llevo un tiempo queriendo ir a verla y demás, porque hace, ya te digo, no, ya perdió la cuenta. A partir de los 2 años, ya no recuerdo si han sido 3 o han sido 4 o 5. Mm. Y realmente tiene una edad, en fin, y no me gustaría. eh, Claro, es me- muy bonito lo que dices. No te gustaría terminar así, sino de alguna forma tener otra. Pero ahí depende de ti, sí, sí, depende sí. de nosotros, porque, claro, imagínate el ejemplo del gato. El gato herido está arañando, pero tú sigues queriendo ayudarle y no lo rechazas, no lo dejamos ahí, sino que intentamos ayudarlo para que sane su herida. Haz lo mismo con tu madre. Y Vale. para ello, primero lo tienes que aplicar en ti, sanar tus propias heridas. Sí, estoy también con lo de las 5 heridas y demás, descubriendo un poquito todo. Ujú. Muy A bien. ver, estoy en ello. El curso de Gracias. milagros también, si tienes el libro, si te apetece, pues abrirlo de vez en cuando y leer alguna parte. Tiene un lenguaje complicado, pero para eso estoy aquí, para poder apoyaros en ese proceso de transformar de un lenguaje más complicado a nuestro día a día y a nuestros aspectos diarios y poder Mm, ponerlo en práctica y repetir frases cuando ves que te hablas mal, por ejemplo, ese crítico interno, o para y di, quiero ver paz en lugar de esto, quiero sentir la paz en lugar de esto, tengo la capacidad de elegir de nuevo. sí, sí, Y eso sí. es una manera extraordinaria porque hemos aprendido a través de la repetición y de alguna forma desaprendemos también a través de la constancia y determinación. Sí. Mi amiga tiene el curso vamos, hizo el curso de milagro y tiene el libro. Y es Mm, verdad que, bueno, no desconozco, nunca lo he leído y demás, pero
la conozco a ella, me ha abierto mucha, digamos, la mente de aprender y todo eso. Y me ha llegado pues en un momento bastante bueno. Me alegra mucho. Pues utilízalo porque lo tenemos a nuestro alcance. Muchas gracias, Sandra. Vamos a dar paso a Mariana. Mariana, si puedes encender tu micro. Y si puedes bajar la mano, Sandra, y así pasa Mariana. Sí, Mariana, te Sí, escuchamos. vale. Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Buenas, Bueno, Mariana. mm, la verdad es que empecé un poco pues con el, con la previa que hiciste, me quedé ahí más enganchada, sobre todo porque me gusta el entrenamiento que haces, el pormenorizar todas las secuencias de las emociones, porque además yo soy muy mental, entonces tengo mucha información, he leído mucho, pero a la hora de la verdad me cuesta mucho poner en práctica, eso me cuesta. Entonces, bueno, sobre la ley del espejo y todo eso lo dejaría a seguir leyendo y a ponerme más en ejemplos, en recapacitarlo y tal. Sí que quería preguntarte, dices que es una filosofía de vida. Yo he oído hablar, incluso tengo una amiga una compañera de clase que también había trabajado el libro e incluso pues la frase esta de la elección, pero yo me quedaría una filosofía de vida, ¿vale? Una filosofía de vida, pero al final sí que hay sí que mm, habla o deja la expresión de una capacidad superior, ¿no? De un orden. Sí, sí, O sea, sí. no, Pero, no utilizará ejemplos de la religión o cosas para acercarse, ¿no? Para aproximarse pues, a la cultura a la que está explicando, pero sí que en todo él sí que hay esa idea, si hay una evolución, evolucionamos hacia qué y por qué. O sea, son dos temas. Está muy bien enfocarlo ¿cuál como es la pregunta, filosofía de... Mariana, al final? ¿Cuál es la pregunta? Sí, existe un orden, Sí. ¿vale? Existe una conciencia, digamos, como muchas personas Sí. pueden tener rechazo a lo que es Dios, lo que Ujú. podemos decir muchas veces es de dónde viene la intuición, ¿vale? Desde una dimensión interna de paz y Sí. bienestar que no es visible. Muchas Ujú. personas no creen en el alma. Pues perfecto, quitamos la palabra alma. Por eso digo, la Exacto. filosofía Claro, del claro. curso es enseñable a todas las personas, aunque sean creyentes o no. Sí, Aunque sí, 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 creen lo entendí en tu primer Vale, siempre que te he oído, ¿no? Vale, pues es una manera de que todo el mundo pueda entrar porque al final hablas de lo que es la emoción y cómo cambiarla para estar pues más con mayor paz, sí. sí. Bueno, Entonces, no, sí, al existe final una dimensión. porque yo puedo expresarte, te puedo expresar pues mi historia y más o menos y heridas y tal y todo, pero al final lo que sí que me crea mucha angustia a mí personalmente es eso, ¿no? A mí me crea especial angustia esa idea de trascendencia o esa eternidad, ¿no? ¿Para qué necesitamos aprender o ser mejores si ya somos, ¿no? Eso me crea mucha a la Sí, vez que pero lo deseo ¿sabes cuál es la aprender porque diferencia? lo Mariana, entiendo ¿sabes cuál? que es. Te voy a parar un poquito, Mariana, porque quiero que nos centremos en la pregunta. Lo que Vale. te crea ansiedad es el Mm. tema de que tenemos que trascender algo o que por qué tenemos que ser mejores Sí, si que en somos esencia parte lo de somos. esa eternidad que está en movimiento. Vale, la idea principal es que como personalidad en la Tierra nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. Entonces, el tema principal del sufrimiento es que intentamos perfeccionar algo que siempre va a estar, va a ser algo temporal. Mi cuerpo, mi personalidad es algo temporal. No es necesario perfeccionar nada de toda esta parte. No significa no acogernos a los valores. Esto es totalmente diferente. Lo sí, que sí, quiero sí, decir sí. es que, Bueno, aunque sepamos que somos perfectos, no nos lo creemos, Mariana. Ese es el problema, que tenemos que adiestrar nuestra mente a empezar a creernos que somos perfectos. Y entonces, cuando esto se alcanza, realmente el cuerpo y la existencia en la Tierra, dice el curso, que ya no serían necesarios. Pero el ser mm, humano, como se considera imperfecto,
Entonces mantiene la imperfección estando dentro de un cuerpo físico. Es, digamos, una filosofía. No Sí. tenemos que perfeccionar nada, pero todos estamos aquí porque hay lados de nuestra Mm. vida que pueden mejorar a nivel de felicidad. ¿Por qué existen estos lados? No, no, Porque hay unas creencias limitantes que sí. no soy consciente y que aún tengo que liberar algunas emociones negativas que aún están ahí en nuestro interior y en nuestro inconsciente. Sí, haces un enfoque súper práctico que además por mi manera de ser me va muy bien aplicármelo, o sea, en eso sí. Pero bueno, y luego quedaba esa parte de trascendencia, ¿no? Que ahí me rayo yo un poco. Bueno, Pero no te el preocupes, al curso es final lo largo, vamos a lo concretar. iremos viendo. Sí, Gracias. gracias a ti, Mariana, muchas gracias. Almudena, cuando puedas encender tu micro, has apagado la cámara sin querer. Ahora sí. Y el micro, falta el micro si lo puedes activar. Ahora. Alguien hace la pregunta, ¿dónde podría conseguir el libro? El libro se encuentra en internet, se lo puedes pedir en Amazon, el libro del curso de milagros, así que no tenemos excusas porque lo encontramos en cualquier parte. Dinos, Almudena, aquí estamos, todas oídos. Vale, primero una cosa, a veces se oye como que se acopla algo, igual es porque hay más de un micrófono abierto y se oye mal las conversaciones. Sí, pero ahora están todos cerrados. Voy a silenciar los micros que quedan pendientes. Te lo digo porque en la otra conversación hay cosas que no oía porque es como que se acoplaban los sonidos. Ujú. Yo no lo escuchaba, yo lo escuchaba bien. Sí. Dinos. A ver, bueno, no sé si para contar lo que voy a contar es necesario contar mi asunto, pero el tema es que si has perdonado, yo he perdonado o creo que he perdonado, pero la injusticia que se está cometiendo ahora con mi persona está en casa y la injusticia es prácticamente a diario. Yo perdono porque sé que lo que tú has comentado antes, que la persona que te está haciendo daño es porque lleva detrás una serie de cosas que ni ella misma se da cuenta ni lo sabe, entonces lo acometen contra ti, contra mi persona en este caso. Y yo creo que la he perdonado, pero cuando lloro, intento todos los días levantarme con buen humor, alegría, en mis decretos y todas esas cosas, y decirme lo mucho, lo fantástica que soy y todo lo que me quiero, pero hay momentos del día, o no todos los días, pero hay momentos que sin querer me doy cuenta que estoy llorando. Mm. Entonces, eso es que realmente no lo has perdonado, Estás en la resignación, Almudena. No es un verdadero perdón, es como una sensación de que esta situación puede contigo a un nivel profundo, ¿vale? es que Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no he pasado a la aceptación desde la paz, desde el reconocimiento de que no puedo hacer más de lo que estoy haciendo y que al mismo tiempo aparece esta injusticia. Pero lo que podemos hacer es, aunque vivamos esta situación de dificultad en nuestra vida, decimos, no sé por qué, pero seguramente que de esta situación saldré reforzada y con todas las herramientas para poder estar en un estado superior de paz. Y cuando observas que tienes tristeza, porque las lágrimas son tristeza, estamos liberando, estamos sanando una resignación interior que no es aceptación, empiezas a decir, quiero sentir paz en lugar de esto. lo digo. Pido sentir paz en lugar de esto. Y sentirlo, que tu elección es de cambiar la visión. Y puedes añadir, quiero ver esta situación de otra manera. ¿Vale? Quiero ver esta situación de otra manera. Porque sufres ante una injusticia continua porque la estás juzgando como una injusticia. Pero porque lo es. La situación es, Almudena, sé que esto duele para poder integrarlo. Hay una situación externa.
Si yo la juzgo como injusticia, me va a doler. Perdona, no te he oído. Si lo juzgo como injusticia, me va a doler. ¿Vale? Si lo juzgo como situación neutral, que recibo, no sé lo que recibes, ¿vale? Hay una injusticia y dices, recibo esto de la vida y no sé por qué es. Cuando tú das lo mejor de ti para todos y Sí, recibes... sí, pero nosotros, de punto de vista del budismo, y el curso de milagros dice lo mismo, claro, para las personas que no creen en otras vidas, eso es difícil de comprender, pero muchas veces sí, somos resultado de nuestras acciones. Y puede ser que en nuestra vida anterior o incluso en esta vida, en otros momentos, hicimos algo parecido de injusticia y no nos hemos dado cuenta y no lo hemos hecho con mala voluntad. Pero entonces será en otra vida, porque yo en esta vida lo que he hecho es Sí, recoger a gente y ayudar a todo el mundo y sí. por eso veo es muy injusto, no solamente con esta persona, Mm. lo que está haciendo conmigo, sino en sí en la vida, porque yo lo que he hecho es lo contrario a lo que me están haciendo a mí siempre, Vale, ¿sabes? eso es bueno, ¿vale? Hacer lo contrario a lo que te están haciendo es positivo. Porque Siempre lo hay he un hecho. ciclo kármico. Cuando pasamos, el curso de milagros dice y el budismo dice lo mismo, somos consecuencia de nuestras acciones. Tú juzgas al otro, dice el curso de milagros, por lo que tú crees que el otro te ha hecho, cuando de hecho lo juzgas por lo que tú le hiciste a él anteriormente. Lo que pasa es que no tenemos el recuerdo, ¿vale? Pero de otra vida, dices. Mm. Ah, Sí, porque en esta vida no ha sido. sí, sí. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas filosofías, hay ya muchos médicos y muchos psicólogos como el Brian Weiss, que está hablando de lo que significa regresiones a vidas pasadas. Ya es un tema bastante amplio, abierto y deberíamos leer mucho en este tema para que empecemos a creer que realmente existen vidas después de la vida, pero aún así no quiero entrar mucho en este tema. Lo que podemos hacer para que tú te sientas bien, digamos, aunque no creamos en la vida de entre vidas. Muy bien, tenemos una vida. ¿Qué hago con esta situación que yo la juzgo como injusta? Empezar a decir que es una situación, que es una situación. Es que no perdonas. Cuando yo juzgo, cuando me duele, no estoy perdonando si juzgo. ¿De Pero acuerdo? no siento rabia, no siento odio, Sí, pero siento, sientes tristeza. Vamos a ver, siento Morena, pena, no siento está. pena. Claro, la pena viene del No, ego. La pena proviene del ego. La pena es lástima. La pena no es paz. La ya, compasión es otra cosa. Tener pena por una persona es inhabilitarla, ponerla en el puesto de víctima. Cuando tengo compasión por la persona es cuando la puedo ayudar. Tener pena es decir que tiene un problema y la persona tiene una situación difícil, no tiene un problema. ¿Me explico? La sí. interpretación es muy diferente. El curso de milagros nos dice no interpretar, porque entonces es cuando creamos la separación. Cuando estamos enjuiciando, nos estamos creando un resentimiento en nuestro interior, nos creamos un daño aquí y en el otro también. El juicio hacia el otro, la visualización de la injusticia crea la injusticia, ¿vale? Se produce un ciclo. Es una proyección. Creyendo en la injusticia, se crea una injusticia externamente. Si yo dejo de interpretarlo como una injusticia, podemos decir, bueno, es una situación difícil, pero en lugar de sentir este rechazo de la situación, he de entrar en la aceptación de la situación. Y para ello hemos de trabajar las emociones, porque la idea principal dice, vale, bien, entiendo. En lugar de injusticia, la llamo situación difícil, pero por dentro hay un terremoto emocional, que es tu tristeza. ¿Qué hago con la tristeza? Me siento con la tristeza. Si Mi necesitas, tristeza, escríbela, ¿vale? Me mi tri- siento, la vivo, la lloras y pones la mi- intención de que cada día tu perspectiva sea la aceptación. ¿Vale? Acepto esta situación que estoy viviendo desde la paz, por muy difícil que parezca. sí, bueno, ¿Vale? porque el tomar decisiones me pone en dos caminos. Mm, Cam- La tristeza esta viene más que por lo que está haciendo, por ejemplo, mi hermana conmigo.
es porque esta situación me está obligando a tomar una decisión y en la decisión que tengo que tomar implico a mi hijo discapacitado. El estar con él o no estar con él, yo ahora mismo le estoy cuidando porque está encamado. Ay, es que es un Bueno, poco... Alma, vamos a ver. La decisión la vas a tomar. Posiblemente estés en un momento de tomar una decisión, pero vas a tener más claridad cuando sientas paz. La idea principal y un mantra que te puedes decir continuamente a lo largo del día, quiero ver paz en lugar de esto, quiero ver paz en lugar de esto. Y a través de esta repetición y del deseo de poder sentir paz, aunque sea por una, un poquito de un segundito al día, sentir esta paz sobre la situación, esto, dice el curso de milagros, se va extendiendo. Tu intención de sentir paz, estés en la situación en la cual estás, sea cual sea, produce una apertura hacia la paz interior que tú ya eres, esa dimensión de la cual hablamos y hablan todas las corrientes espirituales, una dimensión de paz interna, de amor, este estado extraordinario que ha sido tapado a través de nuestras experiencias. Entonces quiero sentir paz en lugar de esto. Y atiendes las emociones escribiendo tu situación. Pero me siento con la emoción porque entiendo que las personas, como no sabemos realizar una gestión emocional y no nos han enseñado, ¿yo qué hago con esta emoción? Pues me siento triste y estoy así, estoy pensando, y cuando vinculo el pensamiento a la emoción, no salgo del círculo que se está creando. Pero es que la gracia es que no estoy... a ver, yo me siento triste por dentro, Mm, pero estoy todo el día cantando, estoy todo el día cantando mis mantras, mi esto, mi lo otro, y por eso ayer se me olvidó entrar en el otro curso, en el otro zone, porque me abstraigo tanto y me meto tanto en mi mundo que se me olvida el mundo. claro, pero no es esta la manera en la cual tenemos que vivir, hemos de estar presentes, no ausentes. ¿Vale? Entonces la vida es la vida en este cuerpo, porque por eso lo tenemos, en este cuerpo, estando presentes y no ausentes. Y lo que intentas hacer es encubrir a través de mantras, de los cantos, una emoción que de hecho no se puede, es como un embarazo. De vez en cuando sale a la superficie, de vez en cuando se está moviendo, por lo cual temporalmente a través de los mantras, de los cantos, de las afirmaciones positivas, estás bien, pero por detrás hay muchos elementos que tienes que permitirte sentir Vale, y no encubrirlo. vale. Así que siéntate con esto, escríbelo. Iremos haciendo más cosas a través del curso, ya verás, pero de todas formas, estos son los pasitos iniciales. Lo más importante es darte el permiso de sentir la emoción y aceptar. En este momento estoy triste, en lugar de decir, como siento la tristeza, me pongo a cantar mantras para sentirme mejor. No, porque esto significa que tú no quieres estar triste y fortaleces la tristeza, aunque temporalmente la quieres encubrir. Vale, entendido. Perfecto, Almu. Muchas Nada, gracias. a ti un abrazo muy grande. Eva, te esperamos. Hola, buenas tardes a todas, ¿me oís? Hola, buenas tardes perfectamente, Eva. Vale, pues nada, daros las gracias por estar ahí, por compartir este tiempo y vuestras vivencias. Y yo es que me he sentido súper identificada con uno de los ejemplos que has puesto, ¿no? El hecho, a mí me pasa esto en el tema laboral, en el plano laboral. Estoy trabajando 26 años en una empresa, he tenido diferentes personas por encima de mí y siempre ha coincidido que son, en, por ejemplo, son hablo de dos personas, ¿vale? Ujú. Que tanto físicamente como la relación con los demás y todo esto es totalmente diferente, son totalmente diferentes, pero en esencia son iguales, Mm, ¿vale? ujú. Y la manera de tratarme, yo no sé por qué, debe ser lo que tú comentabas antes, de que en otra vida lo he hecho fatal y ahora estoy permanentemente recibiendo lo mismo, porque no puedo entender cómo dos personas tan diferentes entre sí, que a su vez se conocen y no se soportan, porque son totalmente el yin y el yang, una con otra, cómo pueden esas dos personas haber
en todo el tiempo que llevo trabajando a haberme hecho sentir igual de mal en diferentes situaciones. Es lo que Bien. tú dices, sí, son ¿Puedes poner un situaciones. ejemplo? Porque esto es muy genérico, es muy generalizado. Es decir, ¿cómo te sientes si te dicen que, por ejemplo, me dicen que no estoy haciendo bien mi trabajo y yo me siento triste? No, en principio sí, yo hago bien mi trabajo. No, pero ¿cuál es el ejemplo? Me has dicho que te hacen Sí, sentirte mal. el Entonces, al ejemplo que me igual que hace... a Sandra, si te acuerdas, le he pedido que me especifique Mm, algo para enseñarte que ni siquiera es necesario ir a las vidas anteriores. No es necesario. Ya verás tú cómo en esta vida encontramos la ley del espejo. Pues yo me siento mal cuando, digamos, me tratan como, no sé, es que no sé qué ejemplo ponerte, por ejemplo, cuando ellas me dicen, esto lo tienes que hacer porque sí, porque yo soy la jefa y por mis santos pelendengues, ¿no? Por así Perfecto. decirlo. Vale. Vale, pero es Eso que, es espera un segundo, Anne, perdona. Y a lo mejor tú les dices, sí, pero es que si hacemos esto, o le propones otras maneras que tú entiendes que son mejores, ya es porque sí, porque yo te lo impongo y porque yo soy la jefa. Eso es lo que me hace sentirme mal. vale. Entonces, ¿qué hay ahí? Una imposición que tú no aceptas, ¿verdad? Sí, Y que no, ¿qué es ahí? ¿Qué observas tú? ¿Cómo definirías tú esta actitud? Yo he visto imposición, yo he visto obligación, yo he visto desconsideración de tu opinión, sí, ¿vale? No tomar en cuenta cuál de estas cosas te molesta más. pues yo creo que todas por igual. O sea, no sé cómo decirte, como que te tienen que apagar, como Ujú. que tú sí, les vales para todo, pero llega un momento que tiene que ser, o sea, no sé cómo decirte, tú haces toda la faena, lo haces todo estupendo, maravilloso, pero esto queda como que no lo has hecho tú, lo he hecho yo. Que yo no quiero el reconocimiento porque es mi Sí que lo trabajo. quieres, porque si sí, tranquilo. Sí, Vamos a no pasar porque son dos temas diferentes. Estamos hablando de esta decisión y nos hemos pasado a otro tema. Hablábamos de que aparece una imposición, aparece una falta de colaboración en la opinión con la opinión tuya, ¿vale? Una ujú, desconsideración de tu propia opinión y esta imposición tiene que ser así. Mi ujú. pregunta es, ¿qué tipo de educación has recibido tú cuando eras pequeña? Pues mira, tal cual, Ah, impuesta. vale. Entonces te das cuenta de que hay un sufrimiento de pequeñita cuando la niña se le exigen muchas cosas, muchas obligaciones, Mm, y la niña cree que la vida es así. A nivel, el inconsciente es atemporal y el inconsciente es inocente, se dice. ¿Qué significa eso? Que graba todo. Una niña de 7 años, de 8 años, aprende que el entorno que se merece vivir es un entorno de exigencias. No, yo soy mamá, yo soy papá, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y a veces no siempre los padres nos preguntan si queremos o no, ¿vale? Entonces, entender que estas situaciones se nos dan para empezar a perdonar los comportamientos de nuestros padres, gracias, ¿vale? Perdonar su exigencia porque eran exigentes con ellos mismos antes de ser contigo y que son gracias. maravillosos así como tú eres maravillosa. Aquí no estamos juzgando a nadie porque cada uno tiene su propia historia y su nivel de conciencia. Aquí estamos para destapar las barreras que nos han hecho sentirnos mal en algunos momentos o tú misma. Entonces, ver ese comportamiento. ¿Por qué me he ido a tus padres? Porque hablas de jefes. Mm, Y cuando somos pequeños, nuestros padres son como jefes. Son la efectivamente. autoridad, son la representación de la autoridad. Explico por qué yo automáticamente, en tu caso, me fui a tus padres. Pues te lo agradezco porque no entendía por qué. O sea, todo era pensar y pensar y yo no veía ningún punto común. Digo, no puede ser. O sea, pero muchas Entonces, gracias. gracias a ti, Eva. Entonces, escríbeles una carta, ¿vale? Tú solita, no tienes que entregar la carta a nadie, pero perdónales por no haberlo sabido hacer mejor.
Gracias, lo Y haré. yo sé que a nivel mental los perdonamos, yo sé esto, porque aquí vienen personas que están abiertas a sentirse bien y a ser buenas personas, pero a veces a nivel de emoción se ha quedado la emoción esta de tristeza cuando a veces la niña, los padres pues por tiempo, por otras cosas no la tomaban en consideración. Gracias. Mil Gracias gracias. a ti, Eva. Y de todas formas, tus lágrimas hablan de una integración ya, de un cambio que has realizado, porque cuando hablamos, nos emocionamos a veces, cuando salen las lágrimas no significa que no tomamos todos conciencia, todos los que estamos aquí hemos tomado seguramente conciencia de algo, nos ha resonado algo, pero adicionalmente si nos hemos emocionado un poquito más, eso significa que la integración se ha hecho de manera profunda. Mil gracias a todas y sobre todo a ti. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ¿hay más preguntitas? Lo que voy a hacer es realizar otro encuentro de Zoom. Yo tenía más material por compartir. Me encantaría hoy compartir un poquito más, pero a lo mejor dentro de 2 semanitas lanzaré otro Zoom porque creo que me han quedado bastantes cosas pendientes y posiblemente viendo y acostumbrada a saber cómo vamos a realizar estos encuentros gratuitos, hasta dentro de 2 semanitas vais a tener más preguntas y podremos hablar de vuestros casos en general. Así que voy a seguir compartiendo. Una cosa importante en nuestra vida es la parte del control. ¿Cuántas veces no hemos tenido todas necesidad en algunos momentos, no siempre, de controlar la situación? Y cuanto más queremos controlar, el control añade un nivel de estrés a nuestra vida. El control es todo lo contrario al fluir con la vida. De hecho, el curso dice que en tu indefensión radica tu seguridad. Y eso puede parecer como, para tener seguridad normalmente me tengo que proteger, me tengo que defender. Y es todo lo contrario. Por eso, el curso de milagros es una filosofía de una inversión importante de nuestra manera de pensar, porque es como relájate ante la vida y entonces la vida te dará las mejores soluciones y oportunidades. No seas tan inflexible como hemos sido acostumbrados, no te protejas tanto, sino siéntete cómodo porque cuando intentas protegerte significa que detrás de la protección hay un miedo. Y la idea es cuando empiezo a decir que no hay necesidad de ninguna protección, el miedo se va a desvanecer. Y cuando el miedo se va a desvanecer, los objetivos del miedo no se van a manifestar porque no existen más que en nuestra propia mente. Por ejemplo, en lugar de, hablando del control y de esta necesidad de que las cosas se hagan de una cierta manera, en lugar de obsesionarnos con que todo salga perfecto en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casita, mejor podríamos aceptar que hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y lo hemos experimentado. Por mucho control que hemos intentado poner en la vida nos ha sorprendido con cosas que han estado fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque no podemos controlar lo incontrolable. Y si hay una constante en nuestra vida, la constante es que el mundo está en un cambio continuo. La constante es el cambio continuo. Por lo cual, en lugar de sentir la inflexibilidad de controlar aspectos de nuestra vida, de tener la vida en un cierto formato y con unas ciertas expectativas que normalmente las expectativas crean dolor, ¿cómo sería confiar en el proceso de la vida relajándonos ante la vida? Y os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando vamos a una clase de yoga o de pilates o de estiramientos físicos o cuando paseamos y estamos en la naturaleza, después nos encontramos como relajados? Porque esto es el estado natural del ser. El control significa tensión. Entonces, el estado natural del ser no puede tener nada que ver con el control. Cuanto más intentamos aferrarnos, más probabilidad existe de que nos ocurra lo que no queremos que nos ocurra. Y eso no significa tomar acción, ser creativos, pero ser creativos y crear en el mundo espiritual y activos en el mundo del día a día a través de la paz,
a través de la seguridad de que estamos experimentando una vida. Soltar el control reduce muchísimo el estrés, reduce muchísimo nuestro pensamiento inflexible a veces, porque de esa manera nos alineamos con el flujo de la vida, confiando de que todo tiene un propósito mayor. Así que empezar a cambiar el enfoque del control a la relajación y a la aceptación de las situaciones es un reto extraordinario y es el único camino hacia una paz interior. También podemos cambiar el propósito de nuestras relaciones. Las personas que nos llegan en nuestro camino y a nuestra vida tienen un propósito de sanación. Todas las personas que llegan en nuestra vida tienen un propósito de evolución, de sanación, de bienestar. Ejemplo, si discutimos con un familiar o con alguien cercano, en lugar de verlo como un problema, podríamos verlo como una oportunidad para practicar la paciencia y el perdón. Entendemos que esa persona no está ahí por casualidad, sino que ha venido para enseñarnos que somos capaces de mayor felicidad. No ha venido para fastidiarnos ni para hacernos la vida difícil, sino para trascender la dimensión del sufrimiento y poder desarrollar el estado interno de paz ante esta circunstancia de alteración. Así que al cambiar el propósito de una relación y de una presencia que a veces nos puede molestar, las interacciones cesan en esa consideración, ¿vale? Las cambiamos de un campo de batalla a espacios para crecimiento y amor. En lugar de decir esta persona me está fastidiando, dices esta persona ha llegado para que yo pueda desarrollar un estado más profundo de paz y cuando me encuentre con otras personas como ella, poder ayudarlas desde mi estado de estar presente, estar en paz, estar en el momento de aquí y ahora, sin juzgarla por lo que está haciendo. Cuando no juzgamos, nuestro estado interior es un estado de paz. Y entender que cualquier juicio que emitimos es un obstáculo a la paz. Si expongo algo y no me gusta, si rechazo algo, es una separación, es un obstáculo a ver la realidad porque no creamos. Si veo un rechazo externo, estoy creando un rechazo externo. La creación del mundo externo se produce desde nuestro interior y la mejor manera de volver a la paz es poner neutralidad sobre los aspectos que vemos, pero manteniendo la idea de que podemos actuar para hablar de nuestros valores, para enseñar a los demás, pero no desde la corrección, porque cuando estoy intentando corregir elementos externos, cuando pido que los demás cambien para que yo sea feliz, es como si tuviera una posibilidad de cambiar los efectos en lugar de la causa. El mundo externo y la actuación de la persona, la manera en la cual se porta contigo, tiene que ver con tus propias programaciones. Pedirle a ella que cambie no te va a aportar ningún beneficio, porque al final la insatisfacción es interna y esa energía de insatisfacción buscará culpables fuera para manifestarse. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona se queja de muchas cosas, no significa precisamente que hay cosas externas, es decir, no significa que las cosas externas generan en ella esta insatisfacción, sino que la insatisfacción como energía y como emoción ya existe dentro. Cuando esta energía de insatisfacción se quiere manifestar hacia afuera, es la expresión, como dice Eckhart Tolle, la expresión de tu cuerpo dolor, como si fuese una entidad que se expresa hacia afuera, entonces busca culpables motivos para sentirse mal. Yo creo que nos ha pasado a todos, a todas en algún momento dado, nos quejamos de algo y el día siguiente cuando estamos algo mejor decimos, ¡buah! No tenía ninguna importancia. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de frecuencia de comprensión superior y diferente. Ya no se manifiesta la energía de insatisfacción. Si fuese verdad el motivo de mi insatisfacción, el día siguiente, independientemente de mi estado de satisfacción o no, hubiese juzgado de la misma manera. Pero cuando entiendo que no es
el elemento externo que existe, el que me provoca la insatisfacción, sino es la energía que ya llevo conmigo y puedo liberar y puedo tratar y la puedo transformar en paz. Y esto es mi responsabilidad. Cuando entiendo esto, comprenderé que cuando sale la emoción de insatisfacción o infelicidad, buscaré culpables externos para que se manifieste. Y no son los motivos, los elementos externos son solo detonantes de algo que llevamos dentro. Y esto nos concede un enorme valor. ¿Por qué nos concede un enorme valor? Porque me da la posibilidad de cambiar el mundo que veo a través de mi transformación interna. No necesitaré ya cambiar a las personas que me rodean, no necesitaré cambiar las situaciones, sino que yo tendré el poder de cambiar mi visión y de transformar mis emociones que me llevan a experimentar esto una y otra vez. Bueno, hay mucho más material. Me voy a parar aquí con todo lo que es el material. Decidme si aún tenéis preguntas sobre todo lo que hemos hablado y si las hay, contesto. Y si no, en otra sesión que vamos a hacer referente a conceptos del curso de milagros, podremos compartir más. Dime, Sandra, cuando tú quieras, activa Hola, el micro. y Hola, a Sandra. todas. Hola. Bueno, estoy como empezando ya a entrar, en todos estos conceptos. Em, pero si me voy atrás, ¿vale? En lo que estabas explicando de que cuando alguien nos hace daño, Ujú, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿No? Preguntabas, ¿no? Decías, me voy a preguntar cómo lo puedo ayudar en vez de reaccionar mal, ¿no? ujú. Pero claro, mi pregunta bueno, que tengo, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Es que si realmente ha habido, ¿no? Como antes comentaba Sandra, el tema de violencia de género, cosas así, ahí sí que realmente hay que tomar decisiones o un curso de milagros, ¿no? Dice, bueno, pues no, no, porque es como que todo el discurso es muy de aceptar, muy hacia adentro, que estoy súper de acuerdo y yo quiero hacer este cambio, lo tengo muy claro, pero bueno, ahí siempre está esta idea en mí, ¿no? Que me rechina de realmente tengo que ir a ayudar cuando ha habido, pues, esto, ¿no? Violencia o, bueno, algo así más fuerte, ¿no? Y, y también en tipos de relaciones así más desequilibradas, no sé, ¿no? Supongo que me explico, ¿no? Para mí hay un tema de decir, ostras, esto no acaba siendo al final que te puedas llegar a someterte, No, la sumisión es tristeza, sumisión. ¿vale? Hay una diferencia muy grande entre la aceptación y la comprensión, que estamos en niveles diferentes de conciencia. Es como cuando estamos en la escuela o en el colegio. Tenemos clases diferentes. A medida que vamos creciendo, estudiamos más, ¿vale? Es un ejemplo simbólico para comprender que aquí es lo mismo. Tenemos niveles diferentes de conciencia. La persona que produce un daño más grande es una persona con un nivel de conciencia diferente, más bajo. Pero al final es una persona y todos, en esencia, se merecen, digamos, un respeto para su propia evolución. Si yo lo juzgo, lo estoy manteniendo en el sufrimiento. Entender que cuando estábamos a los 7 años y estudiábamos, a lo mejor no sabíamos escribir a los 5 años, el que estaba teniendo 10 años y escribía, no nos juzgaba porque, mira, este no sabe escribir y yo sé escribir. Lo mismo pasa aquí. Entender que el que actúa y realiza un daño, aunque sea muy grande, como tú dices, Sí, este sí. es su nivel de conciencia. Te entiendo, pero si no hablo tanto de juzgar, sino Ujú. de tomar decisiones que a veces, bueno, en mi caso, y como sabes, no ha sido desde una sensación de paz ni de reflexión, sino desde un impulso de, bueno, pues no, no, para mí es muy fuerte y me voy, ¿no? Claro, pero en este momento entiendo, Mm, esto fue mm, tu capacidad de aquel momento. Necesitabas salir exacto. de este ambiente para empezar a sanar. Y esto se Mm, da en muchos casos, cuando no puedo, vamos a ver, cuando alguien levanta el puño y te quiere pegar, automáticamente, instintivamente te apartas, ¿verdad? ujú, Lo mismo pasa aquí, total. ¿vale? Lo mismo pasa Ujú, aquí, pero la idea principal es, una vez que yo me he apartado,
Ajá. Tengo que trabajarme todas mis mentalidades y emociones para no seguir juzgando a esta persona que tiene un problema. Vale, sí, sí, ahí, Esa es vale. la diferencia. Sí, total, total. Ahora entiendo, sí, sí. No es Ujú, un tema de estar ahí, aguantar y tal, sino cuando me voy, que ahí es donde yo me he ujú. quedado más atrapada, poder liberar todo eso. Sí, sí. Claro, muchas veces se Ujú, dice que es necesario para la sanación de una persona, dependiendo de su estado, ¿vale? No siempre hacer lo que es la cuarentena. Me salgo del ambiente en el cual he sido, por ejemplo, alguien machacado a nivel mental, no criticado continuamente y la persona ha empezado a tener muy poca autoestima. Es mejor salir ujú, de este ambiente temporalmente. Cuando sana, podría volver al ambiente y no le va a afectar el ambiente. ujú. Pero es necesaria una salida temporal hasta que encuentra la paz y vuelve a recoger el valor y la conciencia de lo que es en esencia, ¿no? Ese poder interior a través del cual si alguien te dice algo, dices, bueno, pues es su opinión, no tiene por qué afectarme. Muy bien, vale. Me queda más claro y sobre todo me repetiré mucho la frase esta de no supe hacerlo de otra forma, lo hice según mi nivel de conciencia. Correcto. Y esto es aplicable a ti y a todo el mundo. Porque Perfecto. incluso los actos más complicados, digamos, que hacen algunas personas, cuando los hacen, ellos creen que lo hacen o ellas creen que lo hacen para su propia felicidad. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ellos consideraban que es benéfico, ¿vale? Lo que pasó, todo lo consideraban que es para el bien. Mm, En la mentalidad que tenían esta consideración. Desde su nivel de conciencia, esa era la consideración. mm. Bueno, gracias, Gracias, Ana. Anne, y a Vamos a todas. pasar a Gracias. Pilar. Sí, hola, Hola, hola a Pilar. todas y gracias por todo. Y quería hacer una preguntita sobre algo que has comentado antes de la diferencia entre la compasión y la pena. Ujú. No me ha quedado muy claro el concepto de uno y otro. Bien, la pena Gracias. es cuando tengo tristeza. Ay, qué pena que esta persona esté pasando por esa situación. ¿Qué tiene pena detrás? Tristeza, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Vale. Sí. La compasión es entender que la persona ha elegido una circunstancia, sea cual sea, para dar un salto de conciencia y no es víctima de lo que está viviendo. La compasión es mirar a la persona desde la perspectiva que es capaz de atravesar esto y que encontrará la paz independientemente del grado de dificultad de la situación. Es como tú puedes ver en ella, como dice el curso de milagros, veo en ella la luz y la solución que de momento la persona misma no está viendo. En lugar de estar triste por la situación que atraviesa, porque esto significa que me estoy sumando a su dolor, me explico, cuando empezamos a sufrir porque una persona que está a nuestro lado sufre, es como si nos tiráramos las dos personas al mismo pozo. En lugar de, Ujú, si uno ha caído en el pozo, la otra tiene que estar fuera desde la paz, desde la superación, desde la idea de superación, ayudando a la otra a salir. ¿Y desde dónde la puedo ayudar? Cuando yo estoy en un estado de paz y de equilibrio, en un estado de decir, tú puedes salir de esto. ujú, ¿Qué circunstancia y qué gran reto te has puesto en la vida elegir esta circunstancia y situación? ¿Para qué? Para encontrar este poder interior, aprender de la situación y darte cuenta de que a medida que vas experimentando la vida, estas situaciones que ahora te alteran dejarán de alterarte. Todas hemos vivido situaciones que ahora nos parecen insignificativas, pero hace 10 años nos alteraban. Y hemos podido superar este momento. Lo mismo pasa con esta situación. Entonces, la compasión es, estoy en paz, ¿vale? Te ayudo, te aporto, actúo todo lo que sea necesario para ayudar a la persona, pero no me voy a entristecer
porque tú estás pasando por esta situación. Porque cuando nos entristecemos, ¿qué hacemos? Perdemos la energía, estamos mal. ¿Qué ayuda podemos prestar de este lugar? Además, el curso dice, estás amplificando y estás dando veracidad al sufrimiento. Y mientras que estés consolidando un sufrimiento, de ahí no puedes ayudar. La verdadera opción es te sales y como un observador de la vida, sabiendo de que todas las experiencias son oportunidades de aprendizaje, ayudas al otro con todo el entusiasmo, viendo en él la paz, la calma y la superación que la persona misma no ve en este momento. Bien, aplicable también a uno mismo, ¿no? Ser Claro, compasivo con uno mismo, digamos claro. que sería tomar acción y no quedarse uno sumido en la tristeza cuando te pasa algo, ¿no? Así es, así es. Sumido a la tristeza es que me quedo en el rol de víctima. Ujú, Madre mía, lo que me está pasando, de aquí no sé cómo salgo, esas cositas que seguramente quien no ha sido víctima o no se ha sentido víctima en algunos momentos de la vida y que no ha hecho, no ha pasado por este rol de quejica. Esto significaría no sentirnos víctimas, es no quejarnos nunca de nada. Cualquier ujú. queja es su victimismo. Bien, gracias. Gracias a ti, Pilar. Bueno, pues simplemente voy a cerrar esta sesión con un agradecimiento hacia todas vosotras, hacia todas las participantes. Deciros si alguien está interesado en empezar el curso de milagros conmigo. Es un curso que dura varios meses. Es un curso más ligero. Sé que aquí tenemos presentes algunas personas que están en el curso de 9 meses de cifra. Pero el curso de milagros también irá desarrollándose. Si a alguien le gustaría transformarse a través del curso de milagros, de ese proceso interesante de cambio de filosofía, que me lo comente por privado, espero que tengáis mi contacto y podíamos hablar porque lo vamos a empezar en breve. Es también un curso que dura varios meses, pero es distinto al proceso de 9 meses. Es un curso que nos ayuda a transitar. Vale, María, pues me puedes enviar un WhatsApp si tienes mi teléfono y te daré más detalles. Es también un curso que dura 9 meses en la manera en la cual lo he organizado, pero las sesiones son diferentes, son sesiones por Zoom, son sesiones también grabadas y una atención también por mi parte. Bueno, sin decir más, os voy a enviar un abrazo y decir que voy a hacer estas sesiones más veces, así que estaremos atentas a todas mis comunicaciones y un placer poder compartir con todas vosotras y sentir que podemos empezar a poner en aplicación todo lo que tenemos aquí, porque saberlo y no ponerlo en nuestro día a día, no podemos ver cambios. El cambio se ve cuando empiezo a hacer los pasos necesarios, a dar los pasos para que esto se integre en nuestro día a día. Gracias a todas vosotras. Muchas gracias. Os envío un abrazo enorme y hasta muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.